Hola de nuevo, soy Andy Sack, pastor asociado de la Iglesia Amor y Gozo en Lancaster, New York, y estamos en medio de las series llamadas Unos por Otros, las claves para una comunidad centrada en Cristo. Estamos ahora en la clave número 8, una comunidad imperfecta pero saludable. Y esta es la parte número 1 de dos partes en total, en una comunidad imperfecta pero saludable. Me gustaría comenzar hoy con una historia chistosa. Se trata de un hombre que estaba en alta mar, estaba en el océano y él había naufragado solo en una isla y por varios años no había sido rescatado, pero eventualmente un barco vino a rescatarlo. Y cuando vinieron, él estaba muy contento, vio el barco venir, lo saludó y cuando fueron al lugar en donde él estaba para recoger sus pertenencias y que se las pudiera llevar en el barco y regresar a casa, el capitán del barco se dio cuenta de que había tres edificios en este lugar en donde el hombre vivió en esta isla sin compañía. Entonces él le preguntó al hombre y dijo, ¿qué son los tres edificios que tienes aquí que has construido para ti mismo? Y él dijo, bueno, el primero es mi casa. Y dijo, ok, ahí es donde vivías. Sí, esa es la casa en donde vivo. La segunda es la iglesia. Y am, él dijo, bueno, ¿qué es la tercera? Le contestó, esa es la iglesia que dejé. Y la cuestión de esto es que es interesante, él estaba solo, estaba en una iglesia, pero dejó esa iglesia para ir a otra iglesia sin nadie más. ¿Sabe? La iglesia no es una comunidad perfecta. Algunas personas dicen que la iglesia está llena de hipócritas. Bueno, la iglesia está llena de personas que son imperfectas, pero Dios dice que podemos ser una iglesia imperfecta y una comunidad imperfecta, pero también podemos ser una comunidad saludable. Quiero leerle un versículo en la Escritura, Romanos capítulo 15, verso 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Pablo los alienta, de hecho, con algo muy positivo, pero dice que son competentes para ayudarse unos a otros, para enderezar los problemas en medio de vosotros, instruyéndoos unos a otros. La palabra instructor, en otras versiones de la Biblia es usada la palabra amonestar. Eso significa, escuche esto, enseñar, identificar una falta para reprender con mansedumbre. Gálatas capítulo 6:1 es un versículo maravilloso. Dice esto: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Las personas espirituales son capaces de restaurar a las personas que han sido sorprendidas en faltas. Ah, una vez escuché a un hombre decir esto, dijo, la iglesia es como el arca de Noé, apestará, pero no se hundirá. Es el único lugar seguro en la tormenta. Recientemente escuché a un predicador hablar del arca de Noé con todos esos números de animales y especies. ¿Cuántos excrementos de animales había cada día? Cientos de libras de desechos en el arca. Entonces el arca en cierto sentido tal vez estaba apestosa, pero también era una vasija segura. De alguna manera nuestras iglesias, tal vez pensemos algunas veces, desarrollen problemas de olores, pero Dios es capaz de ayudarnos en eso. Hay una gran declaración de Andy Stanley, y él dijo esto: somos un grupo de personas imperfectas que han sido seleccionadas por Dios para un trabajo muy importante. El éxito no depende de nuestra perfección. Podemos sobrevivir a errores, podemos sobrevivir a malas decisiones, pero no podemos sobrevivir a una cultura que evita la confianza. Es muy importante para nosotros que desarrollemos confianza en nuestras comunidades de iglesia y tener confianza. Entonces, ¿cómo podemos? ¿Cuáles son las formas en que podemos desarrollar la confianza en nuestras comunidades? Bueno, número uno es lo que yo llamo la creencia correcta. La creencia correcta. ¿Qué es lo que creemos acerca de Dios, acerca de Jesús, acerca del Espíritu Santo, acerca de la Biblia, acerca de la salvación, acerca del pecado, de la sanidad, la segunda venida de Cristo, el juicio, etcétera? Todas estas doctrinas mayores de la fe.
Esas son cosas importantes que tenemos como creencias correctas que forman los cimientos. Mucho del Nuevo Testamento es Pablo enfrentándose con cosas que la gente estaba creyendo y que era falso, porque la creencia equivocada te guía a una vida equivocada, nos guía a una dirección equivocada de nuestras vidas. Entonces, el lugar de partida, de confianza, es ser un líder en una iglesia y una comunidad que tiene una creencia correcta. En el libro de los Hechos, nos dice que las personas tenían la doctrina y enseñanza de los apóstoles en Hechos 2:42. Me gustaría leerles hoy Hechos 20 en sus notas, en donde dice Hechos 20, versos del 28 al 31. Me gustaría leerles estos versículos. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida lobos rapaces entrarán en medio de vosotros que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Escúcheme, y esto está en sus notas. Un buen pastor ama a sus ovejas, pero también las cuida. Entonces, Pablo instruía a los ancianos de Éfeso en el libro de Hechos. Escuche, cuide al rebaño. Ciertamente ámelos, ciertamente aliéntelos, ciertamente cuídelos, pero también protéjalos de falsas doctrinas y falsos profetas. Quiero compartir con ustedes. Es una declaración que hice hace algunas semanas a nuestro pequeño grupo de líderes para tanto desafiarlos como advertirles y alentarlos. Pero dije, es importante para nosotros en nuestros grupos pequeños tener una doctrina correcta y una creencia correcta. Porque dije esto, los pequeños grupos ofrecen compañerismo, pero también pueden llegar a ser un lugar de falsa enseñanza y falsos profetas. Siempre hay un peligro y pienso que es importante para nosotros descentralizar algunas veces y dejar que haya grupos más pequeños de personas que son ministrados en grupos más pequeños. Pero siempre tenemos que asegurarnos de que esos líderes de nuestros grupos pequeños entiendan la doctrina de nuestra iglesia, entienden la enseñanza, entienden qué dice la Biblia acerca de ciertas cosas. Escribí esto en sus notas también y considero que esta es una declaración importante. Todos en la iglesia deberían saber la declaración de fe en esa iglesia. ¿Tiene su iglesia una declaración del versículo centrado en las escrituras? No se trata tanto de cuestiones secundarias en las que puede haber algún desacuerdo con algunos cristianos. Cosas menores de las escrituras podrán no ser totalmente claras, sino en las doctrinas mayores en la escritura. ¿Tiene una declaración de fe que todos comprenden, que todos conocen? ¿Sabe? En la iglesia primitiva usaban la declaración casi cada domingo los diversos credos que se desarrollaron para contrarrestar la falsa doctrina. No sé lo que tenemos que hacer cada domingo en nuestras iglesias, pero nuestra gente necesita entender lo que creemos. Lo aliento a tener una declaración de fe y distribuirla particularmente a los líderes. Tenga un lugar para la visión y otros lugares donde se enumere, donde pueda ser vista, para que usted tenga la declaración de fe. La segunda de las cosas que les quiero hablar hoy, y que es muy importante y creo que podría ser una lección de lo que es tener una creencia correcta, pero combínenlo con la creencia correcta. El resultado de la creencia correcta debe ser una vida cristiana correcta. Veamos esta declaración en sus notas. Número 2, vivir correctamente. ¿Cómo se practica nuestra creencia? Santidad, justicia y misericordia. Equivale a vivir de una manera que agrada a Dios. Vivimos para complacer a Dios. Hay 3 palabras en nuestro Nuevo Testamento que hablan acerca de ello, que realmente resumen la idea de lo que significa tener una vida correcta: santidad, justicia y misericordia. Veamos estas palabras y nuevamente son palabras sobre las que podría tener una lección completa para enseñar qué es justicia, qué es santidad, qué es misericordia. Y mi propósito en hablarle acerca de esto el día de hoy es decirle cómo unir las 3 para que seamos una iglesia sana y que aspire a vivir correctamente. No somos perfectos, pero estamos aspirando a ser personas que vivan correctamente delante del Señor. Veamos primeramente la palabra justicia. Y esta es la definición de justicia: es estar de acuerdo a la ley de Dios. Y viene a través de Jesucristo. Jesús es el que nos hace justos,
Dice que el que no conoció pecado se hizo pecado para que lleguemos a ser la justicia de Dios. Entonces, hay una justicia impartida sobre nosotros a través del sacrificio de Cristo. Usted es justo hoy. Usted es justo delante de Dios por causa de Jesucristo. Sin embargo, hay una práctica, hay una justicia exterior que vivimos en relación con otras personas. Entonces se ve interiormente a Jesucristo, es un don de justicia, pero se ve exteriormente en nuestra relación con los demás. Debemos vivir una vida correcta y con relaciones correctas con nuestros hermanos en Cristo. Entonces, la primera cosa, las tres cosas que les estaré diciendo el día de hoy son direccionales. La justicia es exterior, es mi relación con ustedes, es como vivo correctamente con ustedes, es como vivo de manera íntegra con ustedes, es como vivo de forma justa con ustedes y como vivo de acuerdo a los principios de Dios. Los 10 mandamientos no están destinados a ser ataduras, o incluso una forma para ir al cielo. Ahora, si vivo de acuerdo a los 10 mandamientos, quizá vaya al cielo. Tienen que ver con una comunidad saludable y vivir correctamente unos con otros. Veamos estos versículos en las Escrituras que se encuentran en Romanos 14, 17 y en Hebreos, capítulo 12, verso 11. Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Muchas veces cuando mencionamos este versículo, hablamos de ellos más o menos sin sentido personal. Bueno, si estoy caminando personalmente en el reino de Dios, entonces tengo justicia, paz y gozo. Pero en el contexto de Romanos 14, en donde está hablando acerca de las relaciones que tenemos con otros, él está hablando acerca de que algunos sienten que está bien hacer algunas cosas y otras personas que sienten que no está bien hacer esas cosas. El apóstol Pablo establece diciendo todos pueden vivir una vida en comunidad, pueden vivir correctamente unos con otros si se consideran unos a otros. Si usted piensa que es libre de hacer algo, considere no ser piedra de tropiezo para alguien. Si usted piensa que algo está mal en lo que hace, no juzgue al otro, porque se trata de nuestra relación de unos con otros. El reino de Dios no se trata de comer o beber. Lo que crea usted que es correcto comer o beber, se trata acerca de la justicia. Mi relación con ustedes, paz con ustedes y gozo en mi relación con ustedes. El segundo versículo en la Escritura encontrado en Hebreos capítulo 12, versículo 11 dice: Ahora, ningún castigo, hablando acerca del hecho de que usted y yo pasamos a través de un castigo o disciplina. Las circunstancias llegan a nuestras vidas, personas llegan a nuestras vidas y las dificultades algunas veces vienen porque son usadas para cambiarnos, para hacer algo especial en nosotros. Y este versículo nos dice qué es esto. Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Pasamos por varias pruebas y nadie se alegra por eso. Sino que causa dolor. No solamente no es gozoso, sino doloroso, pero, sin embargo, después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Verá, le puedo decir que en mi vida nunca desearía un juicio ni para mí ni para nadie más, pero cuando llegan, algo sucede, desarrolla una confianza y paz en Dios, y paz en la situación cuando lucho con algo. Parece que el resultado al final de eso es la paz, y dice el fruto apacible de justicia. Yendo a través de las luchas en la vida, de hecho, me ha ayudado a actuar más correctamente hacia las personas. Me ha ayudado a entenderlas más, a entender sus situaciones, a actuar correctamente de acuerdo a las escrituras. Y eso es lo que Dios hace usando estas cosas. Entonces, la justicia es externa. Mi correcta manera de vivir tiene que ver con mi correcta relación con ustedes y comienza con una relación correcta con Dios. Y viene de la justicia impartida de Jesús a mi vida. No me puedo salvar a mí mismo. Mi propia justicia es como un trapo de inmundicia, pero recibo su justicia que me hace vivir correctamente hacia ustedes. La segunda cosa es santidad. Santidad, en algún momento, pareciera externa, que tiene que ver con la ropa que uso o ya sea que use anillos o relojes u otras cosas, y usted tal vez tenga ciertas cosas u opiniones, pero la santidad no comienza en el exterior. Creo que los resultados de la santidad es que hacen algo en usted, quizá en la forma en que usted hace las cosas. Pero la santidad viene de lo alto, porque la santidad viene de Dios. Ese es el lugar donde comienza la santidad. Los resultados de la santidad pueden ser un estándar de cómo se viste, un estándar de las cosas que hace. Pero si no comienza con Dios, sino que comienza con usted,
Entonces ese no es un buen lugar para comenzar. Tiene que comenzar con Dios. Aquí está el punto. Es un atributo de Dios. Santidad, porque usted podría pensar que es santo, pero no lo es porque no es algo interior. La santidad es un atributo de Dios. Estamos separados, estamos santificados para ser santos, así como Él es santo. Primera de Pedro 1, 15 y 16. Puedo ser santo porque Él es mi Padre, porque el que está en mi vida es santo. Entonces mi santidad comienza con mi relación con Dios. Soy apartado. La palabra santificación significa ser apartado para Él. Me encuentro a veces que estoy santificado a Él, estoy separado para Él y estoy separado del mundo en áreas de mi vida. Es decir, tener un corazón puro hacia Dios. Escuche esto es muy poderoso porque la santidad es su luz pura, su luz brillando para sacar a las personas fuera de la oscuridad del pecado, muerte y desesperación. Me encanta Primera de Juan 1 del 5 al 7 porque Primera de Juan comienza con lo que realmente significa ser santo, y él usa la analogía de que la santidad tiene que ser la luz de Dios. Observe lo que dice aquí, en Primera de Juan capítulo 1, versículos 5 al 7. Este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos, que Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. Ahora, cuando hablamos de la luz y de la oscuridad aquí, hablamos de la diferencia entre un ambiente que es completo y puro y libre de pecado. Lo que Dios es luz y Él está libre de pecado. Esa es la razón por la que Jesús tuvo que venir a morir, porque nunca hubiéramos podido estar en la presencia de Dios, la presencia de un Dios santo. Pero Jesús se encargó de eso muriendo por nuestros pecados. Y dice, Dios es luz y en Él no hay oscuridad. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y quiero que pensemos en esto, en el contexto de nuestras iglesias. Decimos que andamos en la luz, decimos que caminamos con Él, que tenemos una relación con Él, pero también caminamos con cierto nivel de oscuridad. Hay un lado secreto en nosotros, hay oscuridad. Hay muchos creyentes hoy que están caminando en oscuridad. Hay cosas acerca de ellos que las personas no conocen porque no tienen una relación cerca con los creyentes. Viven en una relación en la que pueden ir y venir sin que nadie los conozca realmente. Y viven en la oscuridad. Y la Biblia dice, escuche esto. Oh, me encanta este verso 7. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hay un sentido de comunión de unos con otros cuando andamos en la luz. No es como caminar alrededor criticando y juzgando a otros, sino el hecho de que estamos caminando en la luz y que somos honestos acerca de nuestras cosas, que somos vulnerables, y eso sale a relucir en la verdadera comunión cristiana. Que tengamos verdadera comunión y una verdadera relación. Cuando tenemos bolsillos ocultos en nuestras vidas, entonces caminamos separados del cuerpo de Cristo y también separados de Dios. Decimos que caminamos en la luz, pero realmente estamos caminando en la oscuridad. Pero dice que si caminamos en la luz, tenemos relación unos con otros. Y entonces la santidad, la verdadera santidad, es el resultado de que caminamos juntos con el Dios de luz. Y caminamos con Él rectamente en nuestra adoración. La adoración puede ser muy purificadora, no solamente emocionante, divertida y alentadora, es algo que nos purifica. Y entonces, adoramos juntos, aprendemos la palabra de Dios juntos, vemos la Biblia que también es llamada luz. Y la palabra de Dios, Jesús le dijo al Padre en Juan 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hay una sensación de limpieza que llega a nuestras vidas a través de la luz de Dios que entra en nuestro ser. Entonces tenemos justicia y tenemos santidad. Y luego tenemos misericordia. La misericordia es interior, justicia exterior. La santidad viene de lo alto. Y la misericordia, interior. Dese cuenta de lo que dice de la misericordia. Nuestras prácticas y hábitos en la búsqueda de vivir nuestra fe, en el amor, la obediencia, el poder, la paz e integridad. Verá, la misericordia tiene que ver con lo que usted haga. La santidad viene de Dios, es cuestión de recibirla y caminar en santidad. La justicia es obediencia, pero hay una sensación de que ambas cosas se unen en este principio llamado
Misericordia. Hablemos de la misericordia por un segundo. Vamos a ver dos versículos de la Escritura, Tito 2 y Timoteo 4. Veamos a Tito 2. Esto se encuentra en Tito 2:11. Y amo estos versículos, son poderosos. Por la gracia de Dios, y nos encanta hablar de la gracia de Dios, nos encanta hablar de la gracia de Dios, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos, ¿qué nos enseña? Que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, debemos vivir con sobriedad, rectitud y piedad en esta era presente. Entonces, hay gracia de Dios que nos salva. Por gracia usted es salvo, no es por usted mismo. Hay una gracia que nos llama. Pablo dice que por gracia de Dios soy quien soy. Hay una gracia de Dios que nos sostiene en las tribulaciones. Hay varios aspectos diferentes de la gracia, pero hay una gracia que santifica. Hay una gracia que produce misericordia. Nos ayuda a decir no a lo que no es misericordioso. Verá, la gracia no es solo un pretexto. La gracia no es solo un pretexto para nosotros para pecar, porque hay gracia y puedo ser restaurado. Y puedo seguir pecando. No, hay un aspecto de la gracia que nos enseña a negar eso. La NBI de la Biblia dice, nos enseña a decir no a eso. Dile no a lo que no es misericordioso. Estoy tan agradecido que dentro de usted y dentro de mí hay una gracia que nos enseña a decir no. Y este es el segundo verso de la escritura, que es muy poderoso y que me encanta. Y se relaciona conmigo porque hay algo que me encanta hacer. Primera de Timoteo capítulo 4. Rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes. Escuche, y más bien ejercítate en la piedad. Es algo que usted hace. Pues aunque el ejercicio físico trae algún provecho, la piedad es útil para todo, ya que incluye una promesa no solo para la vida presente, escuche, sino también para la venidera, mis relaciones en la vida por venir. Si usted practica la misericordia en esta vida, de hecho afecta en algo donde usted irá en la eternidad. Y entonces, alentamos a nuestra gente a practicar la misericordia. Ahora, hace algunos años me involucré en el ejercicio y me di cuenta de que ejercitándome, levanto pesas ligeras para tonificar, hago bicicleta estática 2 o 3 veces por semana. Muchas veces hay días en que no lo hago, pero trato de ser consistente con eso. Y me he dado cuenta de que no solo afecta a mi cuerpo, sino que afecta en mi mente también. Se dice que el ejercicio corporal te beneficia, pero te beneficia un poco en comparación con lo que hace la misericordia. Verá, si usted ejercitara la misericordia, eso produce más que incluso el ejercicio corporal. Conozco a muchas personas, aún en nuestra cultura, que están muy involucradas en el ejercicio. Y ejercitarse es importante. Algún tipo de ejercicio para perder peso o para mantenerse en forma y simplemente para sentir que su corazón está fuerte, entre otras cosas. Pero la misericordia tiene una mayor rentabilidad para usted. Ahora, ¿qué incluye la misericordia? Bueno, la misericordia puede ser muchas cosas. Pudiera ser leer la Biblia regularmente. A veces tal vez no sienta hacerlo, pero usted se mete en la palabra y la lee. Usted se ejercita. Algunos días no tengo ganas de levantarme y hacer ejercicio. A veces estoy en la caminadora y siento que me estoy durmiendo. Pero después sé que me está beneficiando. Y le puedo decir que más adelante, si usted lee la Biblia, más adelante si usted ora, más adelante si usted es consistente en las relaciones, más adelante si usted es consistente en obedecer a Dios y le sirve y hace lo que Él quiere, usted verá el beneficio de ello. La misericordia tiene que ver con esto. Ahora, quiero hacer esta declaración para usted. Es muy poderosa y quiero que escuche esto. Las disciplinas no lo hacen interiormente justo, santo o misericordioso. No hacen eso. Si fuéramos salvos por la disciplina, Dios hubiera dicho sean disciplinados. No, somos salvos por gracia. Pero escuche, la gracia viene cuando practicamos la disciplina, porque la disciplina pone a nuestra mente y nuestro enfoque en un lugar en donde Dios puede derramar su gracia en nuestras vidas. Verá, creo esto absolutamente. Entonces, si practicamos las disciplinas, nos ayuda a enfocarnos y nos coloca bajo la gloria y la gracia de Dios. Y nos llena, escuche, nos llena, nos cambia y nos da poder. Entonces, en nuestras comunidades cristianas, necesitamos alentar a las personas en 3 áreas. En la justicia, relaciones de vida exterior, vivir de acuerdo a los principios de Dios. Santidad, en nuestra alabanza y en nuestra comunión juntos hay una luz que nos purifica y nos ayuda a llegar a ser más como Dios. Y
en la misericordia. Esa es la práctica de las disciplinas espirituales. Debemos desafiarnos. Hola, ¿cómo estás? Cuando la gente viene a mí, incluso solo para consejería, y comienzan a decirme y siento que solo me dan muchas negativas y digo, déjenme hacerles una pregunta. Y esto no es algo para condenación. ¿Está usted pasando tiempo en la palabra de Dios? ¿Está pasando tiempo en oración? Invariablemente ellos dicen, no, estoy muy ocupado para eso. Necesitamos desafiar a las personas que tengan una vida correcta en el área de las disciplinas espirituales que Dios quiere poner en nuestras vidas. Ahora, ¿cómo funciona esto? Una creencia correcta y una vida correcta. Número 3. La creencia correcta y una vida correcta nos ayudan a pelear contra las batallas culturales. Lo que estoy por comentarles es tan esencial. Como comunidad cristiana, decidimos sí o no influiremos en el mundo o si el mundo nos influirá a nosotros. Porque hoy hay un desafío en contra de tener una cosmovisión bíblica y es llamada visión secular del mundo y la forma en que miramos al mundo. Y mucha gente en nuestra iglesia ha sido desafiada en cómo lo ven ellos. Miran el mundo a través de la Biblia, creen que la Biblia los ayudará a tener una influencia en el mundo alrededor de ellos, como debería de ser, sal y luz, o hemos sido influenciados por el mundo y estas áreas están en Génesis 1, Génesis 2 y Génesis 3. Génesis 1, y este es el cimiento de muchas cosas. Génesis 1 es Dios como creador. Génesis 1 simplemente comienza con, en el principio, Dios creó el cielo y la tierra. No explica, solo dice que esto es verdad. Entonces el desafío hoy, para nuestro pueblo, es constantemente entender que Dios es nuestro creador y cómo eso impacta en sus vidas. Compartí, creo que fue en la lección 4 que hablé de la iglesia como algo valioso, perdón, la lección 3. La iglesia como una comunidad valiosa que Él nos creó. Usted ve hoy que las personas pierden su identidad porque no entienden que Dios es el creador. Y entonces, las personas piensan que hay un tipo de libertad en promover la evolución, el ateísmo, politeísmo, muchos dioses o no hay Dios. Necesitamos tener un sentido sólido de que en nuestra vida y creencia correctas estemos viviendo con Dios. Viviendo con Dios como nuestro creador nos hace responsables, seguro. Muchas personas quieren negar la existencia de Dios porque no quieren ser responsables ante nadie. Pero también, conociendo a Dios como nuestro creador nos hace libres para que podamos hacer cosas especiales. Dios es nuestro creador, eso debe estar en los cimientos y debemos de tener la creencia correcta y la vida correcta en esa área. Número 2, matrimonio y familia, eso es enorme. Número 2, establece a la familia, habla acerca de cómo Dios trajo a Eva y sacó a Eva de Adán y le dio esta mujer a él. Y dice entonces el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y dice Dios los hizo hombre y mujer. Y los dos serán una sola carne. Y Dios dice hoy que necesitamos levantarnos en nuestras comunidades por el matrimonio y la familia. Así que vamos a tener ya sea la visión de Dios para el matrimonio y la familia, o vamos a tener la inmoralidad, y ese es el ataque desde fuera para influenciar a la iglesia, para influenciar a la comunidad, influenciar a la salud de la comunidad. Es inmoralidad, abuso y egoísmo. El problema número 1 del matrimonio no son las finanzas, no es otra cosa, es el egoísmo. Entonces, cuando las personas aprendan a dejar de lado su egoísmo, trabajarán juntas porque estarán defendiendo un fundamento piadoso, el matrimonio y la familia. Ahora, quiero agregar un pequeño apéndice ahí, porque algunas veces vienen a nuestras iglesias personas que han pasado por conflictos matrimoniales, rupturas matrimoniales, y he visto que algunas veces una parte de ellos no quería que el matrimonio se rompiera, y vienen a nuestras iglesias quebrantados. Entonces necesitamos defender a los matrimonios y a las familias, pero aún así tengo que ministrar a personas que han perdido a su cónyuge a través de un divorcio o una separación, y solo amarlos y hacerles saber que Dios los ama. Pero necesitamos defender al matrimonio y a la familia. Necesitamos defender la cultura que cambia en las cosas sexuales y todo tipo de cosas, y el tipo de... Realmente lo que está bajo ataque hoy es el matrimonio. Se reduce a eso. Y nada tiene que ver con los derechos de las personas. Tiene que ver con la institución en la que nos mantenemos firmes. Y esa institución es el matrimonio. Y entonces, si va a tener una creencia y vida correctas, debemos de pararnos en Génesis 2. Creencia correcta y una vida familiar correcta. Número 3. Redención a través de Cristo. Redención a través de Cristo. Esto es muy, muy poderoso. Redención a través de Cristo. Verá, después de que Adán y Eva pecaron, dice en Génesis capítulo 3, versículo 15, que habla acerca de pondré enemistad entre
tú y la mujer, hablando con Satanás, y entre su simiente y tu simiente. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Escúcheme, justo en Génesis 3:15 es una promesa de la redención del hombre a través de Jesucristo. La simiente de la mujer era Jesucristo. Entonces, el desafío nuevamente para la iglesia es nuestra redención a través de Jesucristo. O combatimos el legalismo. Esas son mis palabras, que nos ponemos leyes unos a otros. O permisos, no importa. O desesperación. Creencias correctas y vida correcta significa que creemos que Dios es el creador, Génesis 1. Matrimonio y familia, número 2. Y capítulo 3. Redención a través de Jesucristo. Pongámoslo todo junto por algunos minutos aquí. ¿Cómo podemos tener comunidades saludables? ¿Cómo tenemos comunidades saludables? Bueno, número 1, reconciliación. Necesitamos construir un puente hacia Dios y hacia otros. Necesitamos realmente alcanzar a las personas que nos rodean, y bendecirlas, y amarlas, y se nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Esto es, alcanzar a las personas en cuanto a la relación. Tener una relación con Dios, reconciliarnos con aquel que nos ha redimido, reconciliarnos con Dios quien nos ha creado. Ese es nuestro mensaje. Número 2, restauración. La meta de la disciplina de la iglesia es el arrepentimiento, restitución y restauración. Gálatas 6:1 dice, cuando alguien es sorprendido por una falta, restáurelo con un espíritu de mansedumbre. A veces queremos rápidamente cortar a esa persona y salvar a la comunidad, pero necesitamos, depende de la actitud de la persona, pero necesitamos buscar ministrar restauración a esa persona. Restauración a través del Ministerio de Sanidad y Cuidado Continuo. Necesita tener ministerios en su iglesia que sanen a personas quebrantadas. En nuestra iglesia hemos hecho cosas como un ministerio llamado Sin Ataduras, oraciones que sanan el corazón. Hay una cosa llamada corriente purificadora y hay muchos otros tipos de ministerios que ayudan a llevar a otros a un lugar de salud y bendición en sus vidas. Número 3. Amonestación, reprobación, amonestación y excomulgar como último recurso. Tengo varias escrituras aquí, pero 1 Corintios 5 del 3 al 5 dice esto. Ciertamente yo como ausente, en cuerpo pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado. Y dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás, para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo. En otras palabras, usted no regresa. Básicamente, si alguien se va alejando, participando en una actividad demoníaca o una actividad inmoral, usted dice, ok, en lugar de orar por su protección, y hay unas mamás que vienen y me dicen, no, mi hijo está ya haciendo cosas, por favor, ore por su protección. Y yo les digo, no, no voy a hacer eso. Oraré para que completamente experimenten las consecuencias de sus decisiones. Porque si ellos experimentan las consecuencias de esas decisiones, regresarán a Cristo y dice que su alma será salva. He orado por muchas personas que han estado fuera del camino, que estaban en la oscuridad aún, por personas que sabía que estaban en el ministerio y se desviaron a la inmoralidad y otras cosas. Y le he dicho a Dios, Dios toma el control de sus corazones, deja que choquen contra un muro, que no progresen en esto. Y Dios, en muchos casos, ha traído a las personas de vuelta al lugar de arrepentimiento y al reino. Pero el lugar para comenzar es reprender, tanto para la protección del rebaño, pero también para la restauración última de la persona. Déjeme terminar con esto. He compartido muchas cosas en esta lección acerca de la salud, pero el enfoque de la comunidad debe ser la salud de la iglesia, antes que el crecimiento de la iglesia. Muchos enfatizan el crecimiento de la iglesia, pero debemos enfatizar la salud. Lo primero producirá lo segundo, la salud producirá el crecimiento. La segunda sin la primera no durará. Lo animo a dividirse en sus grupos para repasar las preguntas que están en esta sección. Estúdielas y discútalas, porque el deseo de Dios es que, aunque somos una comunidad imperfecta, lo admitimos. El deseo de Dios es que, siendo una comunidad sana, tengamos un crecimiento saludable. Dios los bendiga.